Muy buenos días, mis amados, mis amadas, que el Señor les bendiga en gran manera en este hermoso y maravilloso día que Dios nos ha regalado. Un día donde podemos una vez más tener un encuentro como iglesia por medio de estos medios virtuales, tener un encuentro con la palabra de Dios y tener un encuentro con nuestro Dios. Deseo
como pastor, deseamos como pastores de la Iglesia Bautista Villanueva de Medellín, que Dios esté bendiciendo y guardando tu vida y la de toda tu familia en este tiempo. Vamos a orar inicialmente dándole gracias a Dios y poniendo este tiempo en sus manos para ser una vez más edificados y bendecidos por su palabra. Te damos gracias, oh Dios, te bendecimos, honramos tu presencia en medio nuestro. Tú eres Dios, grande en poder, grande en majestad. Gracias porque hoy, Señor, te place que como iglesia estemos una vez más dispuestos, Dios, para seguir escuchando tu palabra, para seguir edificándonos por medio de ella. Gracias, oh Dios, porque tú nos has enseñado a través de este tiempo que tú eres nuestro pastor. Gracias porque tú eres nuestro refugio. Gracias porque tú eres nuestra paz y tú eres nuestro bienestar. En esta hora, Señor, mi oración para que tu presencia, Señor, esté acompañando allí a cada persona, hombre, mujer, joven, niño, que ha de escuchar tu palabra. Pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú estés sometiendo a tu obediencia todo pensamiento, Señor, llevándolo cautivo a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Te honramos a ti en esta hora y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar hoy con la tercera parte del estudio del Salmo 23. Es un salmo maravilloso, es un salmo precioso, donde encontramos grandes verdades que edifican nuestras vidas en este tiempo. Y es un salmo que escribió el rey David, donde establece una analogía, una comparación en el pastoreo que se hacía en ese tiempo con las ovejas. Y es el pastoreo que el Señor también ejercía sobre su pueblo Israel. Y esos principios de la palabra de Dios no han cambiado. Y en el Salmo 23 hemos aprendido que Dios como pastor es el que nos alimenta, llevándonos a lugares donde hay pasto fresco y donde hay aguas calmadas. Aprendimos también que el Señor como pastor es el que nos guía por sendas de justicia, por caminos de rectitud. Y también aprendíamos que en esos caminos de justicia nos vamos a encontrar pasando por lugares peligrosos, pero en medio de esos lugares peligrosos el Señor nos protege. Y aprendíamos que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú, el Señor, estará con nosotros. También aprendíamos que el Señor es quien nos restaura, que el Señor es el que nos limpia, porque la oveja, cuando acumula esa cantidad de lana en su cuerpo, allí puede acumular una serie de bacterias, de parásitos que pueden causar enfermedad a su cuerpo, y necesita que su pastor la trasquile, que su pastor la limpie. Hemos aprendido eso durante este tiempo, y hoy vamos a continuar hablándoles de este mismo salmo, y vamos a dirigirnos en esta ocasión al Salmo 23 en el capítulo 4. Y en esa primera parte del versículo 4 dice el salmista: tu vara y tu cayado me infunden aliento o me confortan, me reconfortan, dice otra versión. Tu vara y tu cayado. De esto tenemos mucho que aprender, la vara y el cayado, porque la vara y el cayado la usaba el pastor para proteger las ovejas contra los enemigos, contra los animales salvajes. Y en la palabra nosotros podemos relacionar en la Biblia la vara como una representación de autoridad. Y vamos a mirar este tema
esta primera parte de este versículo 4, la vara y el cayado. Y quiero compartirles unos apartes del libro A la manera de un pastor, escrito por Kevin Lemon y por William Payton. Y estos autores hablan acerca de estos elementos que el pastor usaba para poder pastorear a su rebaño. En primer lugar, el cayado. El cayado era una vara más o menos de 1,5 metros a 2 metros de largo, y que al final tenía una curvatura. Y vamos a hablar entonces de que este cayado era una herramienta de liderazgo que el pastor usaba para poder dirigir a sus ovejas. El cayado. En primer lugar, el cayado lo utilizaba para poder dirigir a su rebaño. Habían rebaños numerosos, hasta de 100 ovejas. Y para poder conducir a 100 ovejas, el pastor debía tener ciertas habilidades para poder guiar a estas ovejas. Porque aunque las ovejas son gregarias que permanecen en el rebaño, algunas de ellas son ovejas ermitañas que les gusta andar solas, ovejas rebeldes que quieren, que se salen del rebaño, y el pastor debe tener esa capacidad para poder dirigir a sus ovejas en los prados y en los lugares donde ellas van a pastar. En segundo lugar, el cayado se utilizaba también para corregir las ovejas cuando cruzaban los límites. El pastor establecía, digámoslo así, simbólicamente, ciertos límites donde las ovejas podían pastar y alimentarse. Pero habían ovejas que se salían de esos límites, porque ellas, cuando empezaban a comer, agachan su cabeza y van caminando y no saben hasta dónde han de llegar. Y el pastor entonces debe utilizar ese cayado para poder corregir a esa oveja y traerla nuevamente al grupo donde ha de pertenecer. En tercer lugar, el cayado era utilizado para rescatar, óigalo bien, para rescatar a las ovejas cuando ellas se encontraban en apuros. Habían ovejas que se salen del redil, se pierden y pueden quedar atrapadas en algún lugar, en alguna peña, en medio de un árbol, en medio de algunos arbustos. Y el pastor tenía que dirigirse a donde estaba esa oveja atrapada, y utilizaba esa parte curvatura de la vara para poderla rescatar. También, en cuarto lugar, el cayado se utilizaba para animar a las ovejas. El pastor la usa para separar una oveja del resto del rebaño y para traerla hacia él. En un momento dado, el pastor quería tener cerca a una de sus ovejas y utilizaba entonces ese cayado y la arrastraba hacia él. Hay ovejas también que este cayado lo utilizaba para tocar las ovejas suavemente y hacerles saber que él estaba cerca de ellas. Y no hay nada que le dé más seguridad a la oveja que la presencia del pastor, porque el pastor tiene que relacionarse con las ovejas, y utilizaba ese cayado para traerlas hacia él, para poderlas hablar. Habían pastores que tenían nombre a cada oveja, la conocía particularmente, sabía la condición de la oveja, si estaba enferma, si tenía algún problema para caminar, si tenía alguna plaga, si tenía alguna infección. El pastor traía así la oveja y estaba con él. Entonces el cayado se utilizaba para estas 4 cosas: para dirigir al rebaño, para corregir al rebaño, para rescatar la oveja que se perdía y también para animar la oveja,
teniéndola cerca de su pastor. El Señor ha hecho eso también con nosotros, mis amados. El Señor como pastor ha usado esta vara, este cayado, para atraernos a Él. La palabra dice que nos ha traído a Él con cuerdas de amor y de misericordia. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que emplear su cayado para corregirnos, para enseñarnos? Creo que muchas veces, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de la vara. La vara era más o menos medía más o menos de 50 a 60 centímetros. Era corta. Se dice que era elaborada de una madera muy fina. Algunos pastores dicen que extraían de algunas raíces de árboles como el roble, que son árboles de buena madera, extraían de esa raíz y elaboraban esa vara. Y al final de esa vara, aunque corta, era como especie de algo redondo. Y se dice que algunos pastores en África y también guerreros utilizaban esa vara. Ellos les llamaban igwisi a esa vara. Y esa vara en manos de un pastor diestro era utilizada y se convertía en un arma poderosa. Porque esa vara, al utilizarla, dice que volaba con facilidad, volaba con rapidez y daba un golpe contundente. Algunos pastores, dicen los autores de este libro, a la manera de un pastor, utilizaban también una honda con piedra para enfrentarse a algunos animales peligrosos. Y cuando fallaban la honda y la piedra, entonces ellos utilizaban como última herramienta para defender a su rebaño esta vara. Y era una vara peligrosa que causaba gran daño hasta la muerte de algunos animales. Y vamos a mirar también que esta vara la utilizaba el pastor con propósitos. En primer lugar, la utilizaba para proteger a las ovejas de los depredadores. Como les decía, la vara en manos de un pastor diestro se convierte en un arma poderosa para atacar, pero requiere del pastor habilidad para poder utilizarla. Y los pastores en ese tiempo, en su tarea, ya habían adquirido el conocimiento de cómo utilizar estas herramientas, el cayado y la vara, para ejercer un buen pastorado. Pero también el pastor utilizaba la vara para proteger las ovejas de sí mismas. Óyalo bien. Y también cuando las ovejas se ponían rebeldes y obstinadas, porque hay ovejas rebeldes obstinadas. Santiago, cuando compartía uno de nuestros chicos de la iglesia en el culto infantil, hablaba de la oveja rebelde, de esa oveja que es obstinada, que quiere andar libremente, que quiere tomar sus propias decisiones, que se sale del rebaño para andar en los caminos del mundo, en caminos peligrosos. Yo les hablaba también en un principio de la oveja ermitaña, de la oveja que le gusta andar sola, de la oveja que se pierde, enfrentándose a los peligros y a las adversidades que podía correr. Hoy día también hay muchas personas que como ovejas se han comportado de manera rebelde. Se han salido del rebaño, del redil, y corren el peligro de ser tomadas por el enemigo para acabar con ellas, para destruirlas. Así que, mis amados, el Señor tiene que utilizar el cayado y la vara para dirigirnos a nosotros como sus ovejas, para corregirnos.
para disciplinarnos, porque el Señor como pastor también disciplina a sus ovejas. Y la palabra disciplina es la palabra, el disciplinarnos es necesario en este tiempo, porque dice la palabra, aquel que no se disciplina, entonces es como un hijo bastardo, es decir, que no tiene padre. Eso dice la palabra allá en hebreo. Los padres que no corrigen a sus hijos son hijos que no tienen padre y que van a hacer en la vida lo que ellos quieran, lo que les plazcan. Y con Dios no es así, porque si nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, entonces Dios es nuestro Padre, y por lo cual nosotros hemos decidido ser parte del rebaño de Dios, y el Señor nos disciplina a nosotros. La palabra disciplina, quiero decirles que viene del latín, y el cual es discípulo, y es la disciplina. Entonces es enseñanza e instrucción. La disciplina no es ese castigo fuerte, duro para acabar con la persona. No, la disciplina es una forma de enseñanza, de corrección y de instrucción. ¿Okay? Y por eso es necesario que nuestra vida sea disciplinada, sea corregida por el Señor. El salmista decía, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Él decía también, bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige y en su ley lo instruye. Porque el Señor quiere que tú hagas parte de su rebaño y que tú pertenezcas y permanezcas en él. Y cuando nos desviamos por nuestra desobediencia, por nuestra terquedad, por nuestra rebeldía, Dios tiene que utilizar entonces la vara y el cayado. Pero el salmista decía, esa vara y ese cayado me infunden aliento, me reconfortan, me dan seguridad, el saber de que allí está el pastor a mi lado, acompañándome. Y es lo que el Señor ha hecho con nosotros también en este tiempo. Vamos a seguir en el Salmo 23. Dice el Salmo 23 en el versículo 5. Dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. No importa lo que estés pasando o lo que estés enfrentando, porque como aprendíamos el domingo anterior, muchas veces tenemos que pasar por lugares de sombra de muerte. Son momentos duros, difíciles. Son circunstancias en la vida donde vamos a tener miedo. Pero el Señor nos infunde valor, nos infunde seguridad. Porque Dios ha preparado delante de nuestros enemigos una mesa. Dios hizo preparativos para ti. Aunque estés rodeado de tus problemas, de tus dificultades, de el enemigo que quiere acecharnos, Dios ha preparado para ti una mesa. ¿Y qué hay en esa mesa? Todo lo que tú necesitas ya está en la mesa. Necesitas sanidad, ya fue preparada, está en la mesa. Tus finanzas ya fueron preparadas, están en la mesa. Tu salud mental ya fue preparada, está en la mesa. Tu sabiduría para poder proceder ya fue preparada, está en la mesa. Todo ha sido preparado por adelantado en la mesa. Dios quiere que nosotros nos deleitemos al estar en su presencia, porque en su presencia, dice la palabra de Dios, hay plenitud de gozo. En medio de las adversidades, de las dificultades que puedas enfrentar, el Señor está contigo. El salmista decía, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque caerán 1000 y 10,000 delante de ti, pero a ti no llegará.
El enemigo puede estar cerca acechando, el enemigo puede estar cerca amenazándote, pero Dios ha preparado, ha dispuesto para ti seguridad, ha dispuesto para ti provisión, ha dispuesto para ti todo aquello que necesitas, porque recuerda que Él es tu pastor y nada te faltará. Con eso no quiero decirles de que no vas a sufrir, no vas a enfermarte, no vas a tener dificultades en tu familia. No, Dios estará con nosotros. Recuerda lo que decía el salmista: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Todo ha sido preparado por adelantado en la mesa, porque el Señor ha servido todos esos preparativos para que nosotros podamos disfrutar de ellos y vivir una vida en plenitud y en bendición también. También en el versículo 5 dice el salmista: has ungido mi cabeza con aceite. Has ungido mi cabeza con aceite. Así se trataba a un amigo especial o a un personaje importante en los tiempos bíblicos. En los tiempos de Jesús nosotros encontramos que en algunas ocasiones, cuando había un invitado especial, el dueño de la casa ungía a ese invitado especial con aceite, lavaba los pies de esa persona invitada. Y en cierta ocasión nosotros encontramos en la palabra, en Lucas 7, en 46, que un hombre, un fariseo llamado Simeón, invitó a Jesús a su casa. Pero este hombre no recibió a Jesús como una persona honorable, respetable. No lo ungió, no lavó sus pies. Pero la palabra dice que una mujer dice que llevó un frasco de perfume de alabastro y ella dice que ungió a Jesús. Esta mujer fue María, la hermana de Lázaro y de Marta, porque esta mujer estaba preparando a Jesús para la sepultura. Y el Señor le dijo a Simón: Simón, llegué a tu casa y no me ungiste, pero esta mujer ha derramado un aceite sobre mi cabeza y me ha ungido. No has lavado mis pies, y esta mujer con sus lágrimas ha lavado mis pies y los ha secado con sus cabellos. Este hombre no tuvo una atención especial para el Señor. Pero quiero decirles, mis amados, que el Señor, aunque seamos ovejas muchas veces tercas, rebeldes, el Señor nos trata como amigos honorables, nos trata como invitados honorables, porque Él ha ungido con aceite nuestra cabeza. Su presencia está en nosotros. Él ha permitido que la presencia de su Espíritu Santo viva en nosotros, que su Espíritu Santo repose en nosotros y nos pueda guiar a toda verdad. Su presencia nos llena de paz, porque el Espíritu Santo da paz y da gozo, que son frutos de lo que Él dice en su palabra. Y también dice en esta parte del Salmo del versículo 5: mi copa está rebosando. Es decir, que hay llenura en abundancia, que el pastor llena mi copa rebosando, y de esta manera tengo suficiente aceite para dar a los demás, para ayudar a otros, porque el Señor ha derramado su Espíritu sobre ti y su presencia para que tú seas luz a las naciones, para que tú seas bendición a otros. Todo aquello que Dios te ha dado es para que tú lo pongas al servicio de la obra de Dios. Es para que tú edifiques la obra de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está contigo en este día.
Y en el versículo 6 dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Algunos pueden estar preocupados por su pasado que los alcanza. Ese pasado donde cometieron pecado. Ese pasado donde fueron rebeldes, fueron obstinados. Y recuerda que la palabra dice que lo que el hombre siembra, eso recoge. Y algunos están preocupados por lo que puedan recoger, por la maldad, por el engaño, por la mentira, porque asesinaron a otros, porque le hicieron mal a otros. Están preocupados porque ese pasado oscuro, ese pasado doloroso los alcance en este presente. Pero quiero decirte que si tú eres parte del rebaño de Dios, si tú eres parte del redil del Señor Jesucristo, el Señor recuerda que Él te ha limpiado, que Él te ha restaurado, que Él ha perdonado todos tus pecados y que en Cristo eres una nueva creación. Porque la palabra dice que las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser nuevas. Aunque quiero decirte que el pecado trae consecuencias. Dios perdona el pecado, pero a veces hay consecuencias que quedan y hay que lidiar con esas consecuencias en nuestras vidas y aún en nuestros cuerpos. Pero aún así el Señor está allí. Aún así su presencia está allí para fortalecerte y para consolarte y ayudarte. El bien y la misericordia es quien te ha de alcanzar. Las bendiciones de Dios son las que te han de alcanzar. No ese pasado de dolor, de tristeza, de lamento, de angustia. Son las misericordias de Dios. Hoy día mucha gente corre detrás de las bendiciones. Mucha gente ha corrido donde están los milagros, donde está aquella persona haciendo señales milagrosas. Corren detrás del hombre, pero la Biblia no dice eso. Dice más bien que la misericordia te alcanzará. Deuteronomio 28, el Señor le decía al pueblo de Israel: si ustedes oyen mis palabras, las guardan en su corazón y las ponen por obra, de cierto te bendeciré. Y estas bendiciones te alcanzarán, y bendito serás tú en el campo y bendito en la ciudad. Son las bendiciones las que nos han de alcanzar. Ellas nos siguen porque son cumplimiento de las promesas de Dios para aquellos que han creído en Él, que andan en sus mandamientos en obediencia y que son parte de su rebaño. Pero tú no tienes por qué estar corriendo detrás de las bendiciones a ver dónde están y cuánto puedes pagar por ellas para poderlas recibir. Dios ha preparado, recuerda ya, una mesa para ti, donde en esa mesa está todo lo que tú necesitas para poder vivir dignamente como un hijo y como una hija del Señor. Permite que el Señor Jesucristo bendiga tu vida, la vida de tu familia. Que las promesas del Señor te alcancen en este tiempo, pero tú tienes que creer en ellas. Y dice la palabra del Señor: algunos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ese es el propósito del Señor, que habitemos en sus moradas, y por eso Él es nuestro pastor. Y el Señor ha preparado moradas para nosotros en el cielo como pastor. Recuerda que el Señor le dijo a los discípulos: yo me voy, pero voy a preparar morada para ustedes, para que cuando yo venga los tome y ustedes puedan estar conmigo para siempre. El Señor ha preparado un lugar
de seguridad, de paz para tu vida, y por eso debes creer en Él. El propósito final del creyente es habitar en las moradas del Señor, habitar para siempre con Él. El Señor hoy desea que tú vengas al redil. El Señor Jesucristo, cuando andaba en Palestina, dice que veía a la gente como ovejas que no tenían pastor, y tuvo de ellas misericordia y les pastoreó, y les habló de la palabra y les alimentó. El Señor hoy día también quiere seguir alimentando a su pueblo, pero tenemos que ser parte de su rebaño. Hay ovejas que se han desviado en este tiempo, y quiero hablarte de una familia que vivía en las montañas, que se dedicaban al pastoreo de ovejas. Y este hombre, padre de familia, tenía una pequeña niña que la llevaba a veces a pastorear las ovejas. Y esta niña aprendió a ser pastoreada también por su padre. Pero esta niña creció y llegó el momento en su juventud de que quería ir a estudiar a la universidad. Y sus padres la enviaron a la gran ciudad. Y allá dice la historia que esta joven empezó a tener amistades, compañeros que le hicieron descarriarse de esos buenos principios y valores que había aprendido en su casa. Y la invitaron a las fiestas, la invitaron a tener esas festividades que tienen los jóvenes. Y esta joven cada día se fue descarriando hasta el que llegó a dejar la universidad. Y sus padres, cuando se enteraron de ello, se preocuparon por la suerte de su hija. Y le escribieron: ¿por qué, hija, has tomado esta decisión de abandonar la universidad y de andar en caminos de libertinaje? Y la hija, llevada ya de su parecer y de sus amigos, le escribió a sus padres diciéndole que no se metieran en su vida, que la dejaran disfrutar de la vida. Y esta hija entonces cada día más se hundió viviendo perdidamente. Pero el padre un día tomó la decisión y le dijo a su esposa: yo voy a traer a mi hija a casa. Y su esposa le dijo: pero tú no sabes dónde está. La ciudad es muy grande y te vas a perder. Pero el padre dijo: no importa. Y el padre se fue a buscar a su hija. Y durante una semana, todas las noches salía por los bares, por las cantinas, salía por las discotecas, por esos lugares oscuros de la ciudad, buscando a su hija, y no la encontraba. Y la última noche de esa semana, este padre fue a un lugar donde le dijeron que habían jóvenes drogadas y ejerciendo la prostitución. Y el padre estaba muy triste en su corazón por la suerte en la que se encontraba su hija. Y el padre de familia, todas las noches, cuando iba por esos lugares, utilizaba un pito donde eso producía un silbido, y era el que él ejercía cuando pastoreaba sus ovejas. Ese pito era la forma en que las ovejas distinguían a este hombre como su pastor. Y cuando este padre salía a la ciudad a comprar los víveres y los alimentos, llegando a su casa tocaba el pito, y su hija salía corriendo y decía: mi padre ha llegado, y corría a abrazarlo. Y este padre de familia todas las noches en esos lugares tocaba ese pito para ver si su hija lo escuchaba. Y esa última noche se dirigió a ese lugar, un bar de mala muerte, que como se llamaría, y vio que había mucha gente drogándose en ese lugar. Y la historia dice que él tocó el pito, y la joven que estaba ya con sus amigos y con sus amigas levantó la cabeza
y le preguntó a sus amigos, ¿escucharon? Y sus amigos dijeron, no hemos escuchado nada. Y ella dice, ese es el pito de mi padre. Es la manera en que él llama a sus ovejas. Y esta hija fue a su padre y se echó en sus brazos. Y esta hija le dijo, padre, ¿me pudieras llevar nuevamente a casa? Y su padre le dijo, claro que sí, hija, yo te llevaré a tu hogar, yo te llevaré a tu casa. Así como esta historia, muchos se han extraviado, muchos se han perdido, muchos han tomado la decisión de salirse del rebaño del Señor. Y posiblemente tú eres esa persona que necesitas reconciliarte con Dios, que necesitas venir a los brazos de tu pastor. A muchos el enemigo los ha golpeado, los ha maltratado duramente y andan en las calles, andan en los bares, andan llevando una vida de libertinaje y de perdición. Pero hoy el Señor quiere que tú vengas a Él, porque Él es tu pastor. Él es tu pastor, dice la palabra, aquel que dio su vida por las ovejas. Porque el Señor dice que Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. El Señor hoy te espera con los brazos abiertos. Ven a Él. Iglesia, el Señor Jesucristo es nuestro pastor. Aunque te encuentres ahora solo en tu casa, viviendo momentos difíciles, el Señor está allí. Y Él quiere hoy llevarte a su rebaño, a su presencia, a su regazo para hacerte descansar. Ven a Él. No seas duro de corazón. Ven al Señor y descansa en su presencia. Gracias, Señor, te damos en esta hora, porque tú eres ese pastor que vino a este mundo, que te despojaste de tu trono de gloria y veniste, Jesús, a ser como uno de nosotros, a morir en la cruz del Calvario como una oveja. Te entregaste como una oveja, porque la palabra dice que como oveja fue llevado al matadero. No abrió su boca delante de sus trasquiladores. Jesucristo murió y se entregó por ti, para que tú y yo no tengamos que sufrir la condenación eterna. Hoy el Señor quiere que vengas y te reconcilies con Él. Que vengas y que confieses a Cristo como Señor y Salvador. Y una vez más recuerda que Él es tu pastor y que nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar, que junto a aguas de reposo te pastoreará, que Él confortará tu alma. Y aunque llegares a pasar por lugares de sombra de muerte, no temerás, porque el Señor estará contigo. Él ha preparado mesa delante de tus enemigos. Él ha ungido tu cabeza con aceite. Y Él, bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y un día estarás morando en la casa del Señor para siempre. Esa es la promesa del Salmo 23 para todos nosotros en este día. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que la gloria y la honra sea para el Señor. Permite que tu pastor, que es Jesús, te lleve siempre por sus moradas. Mis amados, que el Señor les esté bendiciendo en gran manera durante este tiempo. Gracias por estar allí siempre en esta sintonía, escuchando la palabra del Señor. Deseo que la paz y que la bendición del Señor esté todos los días con tu vida. Dios te bendiga en gran manera.
Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. La Iglesia Bautista Vida Nueva le invita a escuchar los siguientes anuncios. Ayuno, todos los martes a las 8:30 de la mañana por Zoom. Culto de mitad de semana, todos los miércoles a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. Reunión de jóvenes todos los sábados a las 7 de la noche por Zoom. Servicio dominical a las 10:30 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Conéctate con nuestra programación. Te esperamos.